Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Tzav, que vamos a unir con la porción anterior, dada la cercanía de los temas que abarcan, y también por el hecho de que no pudimos tener este comentario en la semana pasada. Entonces vamos a unir estas dos porciones, la porción Tzav, que es nuestra compañera de viaje en esta semana, y la porción Vayikra, que fue la porción que estudiamos en la semana anterior, que abre y le da título al tercer libro de la Sagrada Torá, el libro Vayikra, conocido en otros ámbitos como Levítico. Y la palabra Vayikra quiere decir y llamó, porque en esta porción se recoge ese llamado del Eterno a Moshe Rabenu, al comienzo mismo de la porción y al comienzo de todo este libro, que es considerado el libro más sagrado de la Torá, por los temas que aborda, por los códigos que hay escondidos en él, la cantidad de veces que aparece en códigos el nombre de Hashem es superior al resto de los libros de la Torá. Y también porque este libro básicamente está asociado al sacerdocio, a la santidad, que significa al hecho de estar consagrado, apartado para el servicio, para algún servicio, en este caso el servicio al Eterno. Es el libro donde se menciona por primera vez el llamado a la santidad, esa proclamación del Eterno: sed santos porque yo soy santo, justamente en el capítulo que es el mismo centro de toda la Torá, capítulo 11 de este libro. Y bien, estas porciones, Vayikra y Tzav, tienen una temática muy relacionada, y la porción anterior, y espero que este comentario en el que vamos a unir estas dos porciones redunda en el beneficio espiritual de todos ustedes y también en la redención, en la bendición de nuestro pueblo Israel. Esta porción Vayikra, que se titula así, y llamó, comienza de esa manera por una razón que deducimos de la porción anterior, la porción con la que terminó el libro Shemot, el libro de Éxodo. Acuérdense que al final del segundo libro de la Torá pudimos estudiar, pudimos leer y estudiar y vivir de alguna manera la inauguración del Mishkan, la inauguración del santuario. Acuérdense que la segunda parte de este libro recogió y describió cómo el pueblo hizo los donativos y cómo Betzaleel, Aholiab y otros artesanos, guiados por Moshe Rabenu, confeccionaron todo de acuerdo a lo que Hashem había mandado. Y hacia el final se nos cuenta cómo se inauguró el Mishkan por esta fecha, en el comienzo del primer mes del calendario festivo, y cómo la gloria del Eterno llenó el lugar. Y debido a que la presencia de Hashem estaba de una manera es decir, la presencia de Hashem era tan notable, Moshe, según nos cuenta esta porción, no se atrevía a acercarse. Ni aún Moshe, figúrense, la figura más elevada de todos los tiempos, la figura humana más elevada de todos los tiempos, no se atrevía a acercarse, debido a que la gloria, la presencia de Hashem había llenado el lugar, había desbordado el lugar, y aquello debió ser algo muy majestuoso, muy asombroso. Moshe no se atrevía a acercarse, y entonces de ahí asumimos que el Eterno lo llama como para darle confianza, y llamó el Eterno a Moshe Rabenu. Y entonces así
se abre el escenario de esta porción que comienza a describirnos los korbanot, que va a ser el tema fundamental de esta primera porción de este libro, que continúa, este tema continúa en esta segunda porción. Empieza a hablarnos de los korbanot. Los korbanot, o sacrificios, ofrendas animales, es un tema que nos parece muy ajeno a estas alturas de la sociedad humana, de la historia humana. Es algo que no se ha practicado por siglos, o por lo menos no en los ámbitos de la cultura occidental. Y yo sé que hay algunas religiones que practican sacrificios animales, pero no son de las religiones más conocidas, de las religiones más difundidas en el mundo. Y debido a eso es un tema que parece lejano, parece ajeno, aunque la realidad detrás de los sacrificios, detrás de las ofrendas, es algo que tiene absoluta vigencia, como la tuvo hace 2000 años atrás y mucho antes, la sigue teniendo ahora, tiene vigencia. Lo que no la materializamos, esta necesidad no la materializamos, no la expresamos por los mismos medios, porque así lo ha decidido el Eterno en su soberana voluntad. También pensemos que las reacciones a esto hoy en día serían bastante complicadas. Acuérdense que hay agrupaciones que defienden los derechos de los animales, etcétera, y eso crearía una situación complicada a nivel social. Pero era algo habitual en los tiempos bíblicos. Y podemos remontar la historia de las ofrendas de animales incluso antes del momento recogido en esta porción Vayikra. Esto no se inicia aquí. Acuérdense que nuestros padres hicieron ofrendas. Abraham, Isaac, Jacob presentaron ofrendas de animales al Eterno. Era parte de su ritual, de su servicio al Eterno, de su relación con el Eterno. También recordemos que Hebel ofreció al Eterno, hizo una ofrenda al Eterno. E incluso podemos ir un poco más atrás, cuando Adán y Jabá se cubrieron con hojas de higuera, el Eterno los vistió con pieles de animales, que asumimos fueron los primeros sacrificios que se hicieron, que tal vez se hicieron de una manera instructiva. Tal vez el Eterno de esa forma los instruyó cómo se debía hacer, y ellos pasaron esa instrucción a sus descendientes. Ahora, desde el primer momento hasta el presente, la función de los korbanot, que está encerrada en la misma expresión, en el mismo término korban. Korban es una palabra que viene de una raíz que significa acercar, acercamiento, porque la función de estas ofrendas era acercar a la persona, reparar un daño, reparar un puente que se derribó por un error, repararlo para que esa alma pueda volver a acercarse a la fuente, a la divinidad. Esa es la función de las ofrendas de animales y de todas las ofrendas en general. Porque déjenme aclarar algo, de lo que me gusta hablar y que lo repito bastante. El ser humano tiene el potencial de hacer todo, de transformar la creación, de transformarla a un nivel desconocido para nosotros hasta ahora. Ese potencial existe. Todo depende de nuestro nivel de conciencia. Todo depende de
de cuánto podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Y cuando elevemos nuestro nivel de conciencia hasta el punto necesario, nosotros podríamos literalmente transformar la creación. Pero eso no es dable para el hombre en su nivel de deterioro actual. Porque obviamente un hombre que esté degenerado, que esté deteriorado espiritualmente, los cambios que podría traer serían cambios negativos. Eso está expresado en la decisión del Eterno de bloquear el acceso al árbol de la vida, con la expresión no sea que alargue la mano y coma y viva. ¿Por qué? Porque en el estado dañado de la criatura no debería prolongar su existencia más allá de lo debido, más allá de lo estipulado por el Eterno para que cumpla el propósito de su existencia. Porque de prolongarlo más allá acarrearía mucho daño, entraría mucho caos en la armonía de la creación. Y eso es lo que es el pecado, es romper la armonía de la creación. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de estas ofrendas? Reparar ese balance espiritual, ese balance de las energías que fluyen constantemente del ser divino a través de todas las cosas creadas. Esa es la función. De esa manera nos reconectamos con el Eterno, reparamos el puente, nos reconectamos, aumentamos nuestro nivel de conciencia. Y de eso se trata todo, de aumentar nuestro nivel de conciencia. Imagínense que nosotros no estamos conscientes en gran medida ni siquiera de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. No sabemos a qué ritmo está latiendo nuestro corazón ahora mismo. No sabemos qué están haciendo los riñones, qué está haciendo el hígado. No sabemos lo que está pasando en nuestras células. Nuestro nivel de conciencia es mínimo, mínimo. Aumentar nuestro nivel de conciencia nos daría acceso a todo, dentro y fuera de nosotros. Pero eso requiere un ejercicio espiritual muy grande. En aquellos tiempos en que era un ejercicio cotidiano, las ofrendas, el hombre estaba en un nivel más elevado, espiritualmente hablando. No en desarrollo tecnológico, no en desarrollo social, pero sí espiritualmente el hombre estaba en un plano más elevado. Y estos mecanismos le funcionaban. Debido a que hemos caído, hemos descendido en los niveles espirituales, estos mecanismos no funcionan hoy en día. Por eso el Eterno los quitó. No funcionan hoy en día. Estamos en un nivel más bajo. Y lo que haríamos con esto sería dañarnos en lugar de acercarnos. Por eso es que lo que nos ha quedado hoy es la teshuvá, el arrepentimiento, la oración, el ayuno, el cumplimiento de las misvot. Esos son los mecanismos que tenemos hoy en día para mantener nuestra conexión, para hacer reparación, hacer sedaká, hacer obras de beneficencia, estudiar Torah. Eso es los mecanismos que tenemos. Pero el hombre que estaba en un plano superior bien podía reparar un daño haciendo este ejercicio de traer un animal, que no era un ejercicio simple, porque no era traer un animal y ofrendarlo y ya. Subsanado el error, seguimos con nuestra vida como si nada. No era eso. Eso era un ejercicio de sanación de la conciencia. Por eso es que
el donante tenía que poner sus manos sobre el animal, porque él estaba traspasando su existencia misma a ese animal. Él estaba siendo ofrendado, él estaba siendo sacrificado, consumido y elevado en ese ejercicio espiritual, en ese proceso de la ofrenda. No era algo exterior, no era doy el animal y ya, cumplí. No, la persona tenía que involucrarse a ese nivel y experimentar ese sacrificio a través de ese animal. Así de profundo era. No malinterpretemos ni tomemos esto superficialmente. Y eso pues no es dable en nuestros días. Pero realmente la función sigue vigente. La necesidad sigue vigente. Y cuando estudiamos los tipos de sacrificios, cuando estudiamos todas las prescripciones asociadas a los sacrificios, a mí particularmente me urge hablar de esto, debido a que yo entiendo que hay mucha necesidad de esto. No veo la forma de justificar el Mesías cristiano de la manera en que se ha presentado el Mesías cristiano. O sea, esa figura y su función están muy forzadas cuando se analizan a la luz de estos pasajes de la Torá. Extremadamente forzado. Es un concepto que se introdujo aquí irracionalmente, pudiéramos decir. Irracionalmente. ¿Por qué lo veo así? Si analizamos si una persona pecaba, acuérdense que el Mesías cristiano fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, porque era uno de los animales que se usaban para las ofrendas, que quita el pecado del mundo. Si analizamos las ofrendas por el pecado, las ofrendas individuales, porque supuestamente esta ofrenda era una ofrenda individual, una ofrenda que funciona para cada ser humano. La ofrenda por el pecado de un hombre del pueblo, de una persona común, no era un cordero, era una oveja o una cabra, pero tenía que ser hembra, no podía ser un cordero, tenía que ser una oveja o una cabra. Entonces ya ahí no hay paralelismo ninguno. Si vamos a analizarlo como una ofrenda comunitaria, porque digamos que este cordero quita el pecado del mundo, o sea, de la comunidad, de la sociedad humana, del género humano, pues aquí tampoco encaja, porque la prescripción es que en ese caso se ofrendaba un becerro, un ternero, no un cordero. Entonces, no hay manera de vincularlo por ninguna de estas vías. Y si analizamos los diferentes tipos de ofrendas que hay ofrenda de ascensión. Es la ofrenda que se quemaba completamente, llamada en hebreo olá. Esta ofrenda simboliza la entrega absoluta del donante. La entrega absoluta, sin reservas de ningún tipo. Estaba la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa. No voy a entrar en los detalles de una y otra, pero vamos a verlo sucintamente. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Ofrendas de paz, que las ofrendas de paz eran de varios tipos. Ofrendas de paz y ofrendas votivas. Es decir, que creo que la ofrenda votiva se habla más aquí en la porción SAF, que es la porción de esta semana. Pero básicamente las ofrendas, excluyendo las ofrendas de paz, ofrendas festivas, la ofrenda de ascensión, la ofrenda por el pecado,
la ofrenda por la culpa. Estaban prescritas para diferentes categorías de errores. O sea que si existe un mecanismo para resolver, para reparar un error, no hay necesidad de un Mesías para hacerlo. Ahora, si pensamos que entonces el Mesías, este Mesías cristiano, vino a reparar los errores que no tenían solución, o sea, esos errores para los que no había una prescripción en la Torá. No hay un sacrificio diseñado para reparar este tipo de error. Vamos a asumir entonces que la necesidad de este Mesías vino por esa razón, por ese tipo de errores. Es que precisamente para esos errores no había una prescripción de este tipo, no había una ofrenda diseñada para esto, porque en esos casos, que por cierto, tenían penas de caret, es decir, dice la Torá, esa alma sería cortada de su pueblo. En esos casos lo único que funciona, como le funcionó a David Amelech, al rey David, es el arrepentimiento sincero de la persona. Como dice David Amelech en el Tehilim 51, que es un Tehilim de Teshuvah, de arrepentimiento. Y él dice en ese texto, porque no quieres sacrificio que yo daría. Yo lo daría, pero tú no tienes algo diseñado para esto, para esta situación en la que yo me encuentro hoy. Y en este caso, lo que funciona, dice él, los sacrificios del Eterno son el corazón contrito y humillado. Eso es lo que se requiere en ese caso. Asumiendo que Dios vaya a perdonar a la persona, porque acuérdense que Hashem dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré. Eso está en su sola voluntad. Y fuera de él, según dice el profeta Yeshayahu, no hay quien salve. Y eso está restringido a su soberana voluntad. Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia y se compadecerá de quien se compadecerá, independientemente del tipo de error. Cuando hay arrepentimiento, ¿qué es el único mecanismo para estos casos? Si no hay necesidad de ninguna intervención, es el arrepentimiento de la persona, su nivel de contrición, lo que puede reparar ese tipo de errores. En caso de que el Eterno haya decidido compadecerse de esa persona y tener misericordia de esa persona. Ahora, en el cristianismo se asume, porque está escrito así en uno de sus textos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay expiación. Eso también es un concepto forzado, tampoco encuentra amparo en estas escrituras. No encuentra cobija en este texto, porque en las categorías que hay de los sacrificios por el pecado, se dice que si una persona no puede traer un animal, sea una oveja, sea una cabra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer 2 tórtolas o 2 palomas. Pero si ni siquiera puede hacer eso, puede traer una ofrenda vegetal que consistía en harina de trigo. Y esta ofrenda es considerada la más santa de todas. Entonces, no necesariamente tiene que haber derramamiento de sangre. Lo que sí tiene que haber es una plena vinculación de esa alma con la ofrenda. Y que esa alma pueda experimentar ese proceso de entrega, ese proceso de transformación, porque ese animal moría. Porque cualquier error, si nos comparamos con la divinidad, nosotros, el más santo de los seres humanos,
no puede resistir el nivel de pureza, ese nivel inalcanzable de pureza de la presencia divina. Entonces, el mínimo error conlleva la desaparición de esa criatura. Entonces, en su misericordia el Eterno estipuló que a pesar de nuestros errores, nosotros pudiésemos recomponernos, pudiésemos repararnos. Y este es uno de los mecanismos. Pasar por ese proceso de morir. Acuérdense que hacemos una transferencia hacia esa ofrenda. Y pasamos por ese proceso de que satisface la justicia divina, que implica que esa criatura desaparezca. Y entonces asumimos una nueva criatura, renacemos en ese instante. Esa es la función del corbán, por eso se llaman corbán. Renacemos en ese instante. Ahora, si bien no practicamos esto, porque ahora mismo no podemos hacerlo, porque la misma Torá estipula que en las circunstancias actuales no podemos hacerlo, la necesidad de esta reparación sigue estando vigente. Y la manera de hacerlo es la contrición, es la teshuvá, es la sedaká, los actos de bondad con los que nos reparamos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos y nos reparamos. Y de esa manera, pues, nos renovamos, pasamos por este proceso de anulación y de renovación. Estas son algunas cuestiones que quería tratar con respecto a los sacrificios animales, que es un tema que debería estudiarse desde esta perspectiva, no de la perspectiva de que un animal muera, de que una vida sea quitada, sino desde la perspectiva de que en este proceso, la persona es sacrificada. Hay un nivel de transformación muy elevado en esto, y hay que hacer ese análisis. La persona es entregada, y asimismo nosotros nos tenemos que entregar constantemente en este proceso de anulación, de reparación, de renovación, por los mecanismos que tenemos a mano en estos días. Además de este tema, esta porción Vayikra también trata de la sal, porque el Eterno estipula que no se puede presentar ninguna ofrenda sin sal. Y la sal representa el pacto del Eterno, porque todas estas ofrendas están amparadas por el pacto del Eterno. O sea, están todas estipuladas acomodadas dentro del pacto de Dios con el hombre. ¿Y por qué Él escogió la sal para representar ese pacto? Por una característica, por varias características de la sal, por muchas características de la sal. Pero mencionaremos algunas de ellas. La sal preserva. La sal no se echa a perder. La sal preserva. La sal da sabor. Es difícil comer una comida sin sal, como lo dice el libro de Job. Incluso hasta lo dulce se le pone una pizca de sal para resaltar el sabor de lo dulce. Y también porque la sal inhibe el proceso de la vida. ¿Por qué la sal preserva? Si salamos una carne, la carne no se echa a perder. ¿Por qué? Porque inhibe el crecimiento de las bacterias, mata las bacterias. Entonces la sal tiene esta característica doble y contradictoria. Preserva, pero al mismo tiempo inhibe la formación de la vida, dándonos una vez más, proporcionándonos una vez más un símbolo de la existencia del hombre que está
está en medio de esta dicotomía, la existencia de toda criatura está tirada hacia un lado y hacia otro por la inclinación al bien y la inclinación al mal. Esto está representado en la sal y el Eterno escoge este símbolo porque para representar el pacto, precisamente por eso, porque está teniendo en cuenta que somos criaturas que nos movemos en esta dimensión de la dualidad. Está la dimensión de lo absoluto, de la unidad y unicidad del Creador, y está por su voluntad la dimensión de la dualidad en la que habitamos nosotros. Y esa dualidad está representada en todo en este universo y está representada también en este símbolo del pacto, que según el Midrash fue decidido en el momento en que Dios separó las aguas, una vez más representando esa dualidad de este universo, de esta dimensión. Separó las aguas, ese firmamento que separa las aguas representa la introducción de este fenómeno de la dualidad. Las aguas de arriba pues quedaron satisfechas porque están arriba, porque están, digamos, y valga el ejemplo, están más cerca, valga la manera de hablar, están más cerca del Eterno. Las aguas de abajo pues están más distantes, y el Eterno exige que una representación de estas aguas estén siempre presentes en ese mecanismo que Él diseñó para restablecer la conexión, que son las ofrendas. Esa es la sal, que la sal mayormente se produce del agua de mar. También se produce sal de las minas, pero en la antigüedad mayormente se producía del agua de mar. Y es por eso que se escoge, entre otras razones, la sal como representación de este pacto del Eterno. Y no quisiera extenderme demasiado, pero tengo que hablar algo de la porción presente de nuestra compañera de viaje para esta semana, que es la porción Saf, que quiere decir y ordena, porque empieza así diciendo, habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, y sigue dando instrucciones con respecto a los korbanot, y también introduce una nueva categoría de ofrenda, que son las ofrendas de agradecimiento, una ofrenda muy especial, ofrenda que se presentaba cuando una persona había sido sanado de una enfermedad, liberado de una prisión, o había hecho una travesía por mar o por el desierto, aunque por extensión había otras razones para presentar una ofrenda de agradecimiento. Y esto es algo que podemos traspolar alegremente a nuestra realidad cotidiana. Nosotros tenemos también la vigencia y la urgencia de presentar constantemente ofrendas de agradecimiento al Eterno, constantemente. Y hay muchas maneras de hacerlo, con canto, con acciones, o simplemente expresándolo con palabras, expresándolo en nuestra oración, o incluso solo con nuestros pensamientos. Pero un ser humano agradecido es un ser humano feliz. Una de las mejores maneras de realizarse plenamente como ser humano y de alcanzar ese nivel de gozo constante es ser agradecido por todo. La persona que no es agradecida lo es porque, en primer lugar, piensa que merece las cosas, y en segundo lugar, porque cree que no tiene lo suficiente o que no tiene todo lo que necesita. Y eso lo va a encerrar, lo va a aprisionar en un estado de insatisfacción y de infelicidad. Pero la persona agradecida es la persona que está consciente de que tiene más de lo que merece
y de que todo viene de la misma fuente, del uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Y eso provoca ese regocijo constante. Además, en esta porción se habla de que el Cohen tenía que quitar las cenizas del altar cada mañana. Esto también es un ejercicio espiritual. Este ejercicio espiritual tiene que ver con la continuidad de las labores del santuario. Es decir, que no era una tarea de un día, era una tarea de toda la vida. Y ese hecho de quitar la ceniza es la expresión de la continuidad. Como hice ayer, el ayer está representado por esa ceniza. Como hice ayer, así haré hoy. Incluso quitaba la ceniza y para irlas a depositar en el lugar donde se depositaba tenía que vestir su atuendo sagrado. No era poca cosa esta acción de quitar la ceniza. Incluso los Kohanim disputaban el privilegio de este ejercicio, que era el primero que se hacía en la mañana, antes de presentar la ofrenda tamid, la ofrenda continua, que es la que iniciaba el proceso de las ofrendas en el día. Y también la que cerraba, porque eran dos ofrendas, una que abría y una que clausuraba. Y de lo otro que se habla aquí es de la misbah, de no apagar el fuego del altar y de mantenerlo encendido. ¿Por qué dos misbot con respecto a lo mismo? Porque está hablando de que el fuego no se debía apagar exprofesamente. El Cohen no podía decir, bueno, ya terminamos por hoy, vamos a apagar el fuego y a guardar esta leña para mañana. No. La primera misbah está relacionada con eso. No se podía voluntariamente apagar el fuego. La segunda misbah está relacionada con que no se podía dejar extinguir el fuego. O sea, no que no lo apagara el Cohen, sino que había que mantenerlo a toda costa encendido. Lloviera, nevara, hiciera viento, el fuego había que mantenerlo encendido. Y para esto se tenía un fuego debajo del altar. Acuérdense que el altar era hueco. Debajo del altar tenían un fuego secundario. Cuando el de arriba se extinguía, cuando las últimas ofrendas se quemaban, el fuego se extinguía. Pero el de abajo se mantenía encendido. ¿Por qué había que mantener este fuego encendido? Porque cuando se inauguró el Mishkan, el fuego que se usó para consumir las primeras ofrendas no fue un fuego creado por el ser humano. Fue un fuego que provino de la presencia divina, de esa manifestación gloriosa de la presencia divina. De ahí emanó ese fuego que consumió las primeras ofrendas. Y ese fuego había que darle continuidad. Y es por eso que de ese fuego, ese mismo que se encendió en el altar, se tomó leños encendidos de ese fuego y se mantenían en la parte de abajo del altar y se alimentaba durante la noche. De hecho, había una función de los Kohanim. Uno de ellos tenía que hacer guardia para mantener ese fuego encendido. Porque acuérdense que están los fenómenos naturales, la lluvia, las nevadas. En Jerusalén nieva de cuando en cuando. O digamos una tormenta, el viento puede apagar el fuego, etc. Entonces se usó este mecanismo, se mantenía un fuego secundario debajo que era custodiado y protegido por un Cohen que hacía guardia y se turnaban para esta función, pero el fuego había que mantenerlo encendido. Eso también es un símbolo de que el fuego de la presencia divina hay que mantenerlo encendido. ¿Qué significa mantener encendido un fuego? ¿Cómo se mantiene encendido un fuego físico? Bueno, poniéndole combustible, poniéndole leños o cualquier otro material combustible, cualquier otro material que se queme. De la misma manera, el fuego espiritual, el fuego de la presencia divina, hay que alimentarlo. ¿Con qué? Con buenas acciones, con buenos pensamientos, con buenas palabras, con estudio de la Torá,
con cumplimiento de las misbot, con una actitud positiva. Esas son las maneras de mantener ardiendo este fuego. ¿Que representa qué? Representa que nuestro recipiente está limpio y la presencia divina arde en él. Eso es lo que significa esto en nuestro entorno particular. Y esa misbah pues también tiene plena vigencia en nuestros días. Y bueno, no quiero dilatar más este comentario. Hemos tocado, diría yo, los temas fundamentales de estas dos porciones que hemos unido, bendito sea el Eterno por ello, en este comentario, para la gloria del Eterno y para el beneficio espiritual de todos ustedes, deseando, pidiendo que nuestra compañera de viaje en esta semana nos siga dando la mano y nos lleve y nos entre en la paz, la santidad, la bendición, la seguridad del Shabbat, que va a ser un Shabbat muy especial. Acuérdense que el Shabbat Agadol, el Shabbat previo a Pesach, que va a ser inmediatamente después del Shabbat en este año, que sea todo esto de gran bendición para todos ustedes y para todo Israel. Shalom.